¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Ya está, ya se me viene cerrando mi video. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Con tus palmas.
desciende con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. No está muerto, el vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Vive para siempre. Vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Cuando puedan, un aplauso. Pueden tomar sus asientos. Amén. ¿Cuántas están en esta mañana felices de estar aquí? Todas. Todas están felices de que estamos celebrando un rey poderoso. Un rey que murió hace más de 2000 años y que hoy estamos celebrando. Porque como dice esa canción, Él no se quedó ahí. Él resucitó. El vivo está. Y esta mañana quiero que juntas podamos recordar ese sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz, que nosotros no lo merecíamos, pero que Él por su misericordia nos dio el gran regalo de la vida eterna. Y Él prometió que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a enviar al Espíritu Santo, que sería nuestro consolador. Así que no estamos solas. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, no estamos solas. Aunque el agua nos esté llegando a la nariz, no estamos solas. Así que Él prometió, el domingo pasado me tocó dar la clase a mí a los niños. Y fue algo tan bonito porque ellos pudieron entender que Dios es un Dios de promesas y que todo lo que Él promete, Él cumple. Hablábamos del arco iris, el significado del arco iris, que era un recordatorio de su promesa, de que Él no iba a terminar más este mundo con las aguas, ¿verdad? No como pasó en el diluvio. Y así, en esta mañana, nosotros tenemos un mandamiento por hacer, que es recordar que comiendo el pan y bebiendo el vino, estamos recordando que cada vez que nosotros estamos comiendo ese pan, estamos recordando su cuerpo, cómo fue maltratado, cómo fue destruido, triturado, por amor a ti y por amor a mí. Eso es el significado de esta mesa. Esta mesa, estamos hoy de manteles largos porque queremos recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero Él, antes de morir, se reunió así como nosotros. Hagan de cuenta que estamos hace 2000 años. Nos reunimos, el Señor trajo la mesa servida para ustedes, para ti y para mí. Y Él hizo un acto de servicio tan hermoso que, hablando con las hermanas el martes, es difícil. Él hizo un acto tan maravilloso de lavarle los pies a todos sus discípulos. Sabemos que en ese tiempo no se usaban zapatos como ahora, no había piso como este. So, imagínense los pies de esos discípulos de caminar y caminar llenos de tierra,
sucios, malolientes tal vez, y él no le importó. Él se humilló y él lavó los pies de sus discípulos. Así que esta mañana nosotros recordemos ese acto maravilloso, que si Dios, siendo Dios, no le importó, se humilló, porque tú y yo no nos podemos humillar, porque tú y yo no podemos servir a nuestro hermano, apoyarlo. Así que esta mañana tenemos aquí unas charolas con pan y con vino. Y su palabra dice que cada vez que nosotros bebiésemos de ese vino, recordásemos la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en esa cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Pero también dice su palabra que cada vez que nosotros hiciéramos ese acto, tuviéramos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque más nos valiera. Porque eso no es tomar la Santa Cena y, ok, Jesús, recuerdo tu cuerpo, recuerdo tu sangre. No, nosotros tenemos que ser conscientes de que si nosotros estamos ingiriendo su cuerpo, es una representación nada más, pero espiritualmente tiene un sentido poderoso, que nosotros estamos ingiriendo su cuerpo y estamos tomando su sangre. Y si nuestro corazón está sucio, si en nuestro interior hay rencor, odio, amargura, eso como que choca. Si tú estás metiendo algo limpio, lo vas a ensuciar. Si tú te estás tomando la conciencia de que quieres que con esa sangre Jesucristo te limpie, que con ese pan tú puedas vivificar tu cuerpo y tú estás sucia por dentro, entonces yo quiero que esta mañana nosotros vamos a escuchar una canción y les voy a pedir a mis hermanitas que vayan repartiendo los elementos. Vamos a ir poniendo una canción y quiero que según va la canción, llega un momento hasta donde la persona va diciendo cuándo comer el pan y cuándo tomar el vino. Pero mientras tanto la canción está, cierra tus ojos, concéntrate, pídele a Jesús por tus pecados, pídele el perdón por tus pecados, todas esas tristezas que hay en tu corazón, toda esa amargura, pídele al Señor que te lave, que te limpie, para que puedas ser digno y merecedor de tomar esa santa cena. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer del pan. Todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Podemos tomar del vino. Que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace vivir en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo tiene poder. Y esta copa representa su sangre. Al estar haciendo nosotros en memoranza de Él, en memoria de Él, recibiendo el vino, que quiere decir su sangre, quiere decir que al momento de tú estar ingiriendo esa sangre, está siendo lavado, está siendo limpiado. La sangre de Cristo tiene el poder para liberar. La sangre de Cristo tiene el poder para sanar. La sangre de Cristo tiene el poder para aún resucitar aquellos huesos secos. Así que esta mañana, mi amada, si tú estás aquí con una tristeza, si tú estás aquí con una enfermedad, si tú estás aquí con un odio, con una amargura, con una falta de perdón, la sangre de Cristo tiene el poder para sanarlo, para limpiarlo, para restaurarlo. Todo aquello que tal vez diagnósticos que nos han dado, si tú tomaste conciencia de este acto tan importante que está siendo redimida con la sangre del Cordero, recíbelo, mi amada, recíbelo, porque si tú pediste perdón por tus pecados, todos somos pecadores, todos hemos pecado, ninguno es perfecto. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para limpieza de nuestros pecados. Así que, mi amada, en esa misma actitud, yo te pido que sigamos en reverencia, porque ahora vamos a tener una palabra por Carmen. Es la primera. Si como ustedes ven, en cada mesa hay un número. Llegamos hasta el 7. Y eso representa las palabras que Jesús dijo antes de morir. Cada palabra, y la primera es nuestra hermanita Carmen. Acá adelante. No tenemos púlpito, pero bueno, la palabra que yo voy a hablar es la palabra el perdón. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue un fiel practicante del perdón. Enseñó a sus discípulos la grandeza y la importancia del perdón, perdonando a sus enemigos en Mateo 6:12. Y que a medida que perdonamos también somos perdonados, dice en Mateo 6:14 y 15. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón. Él les enseña a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y perdonar a sus enemigos. También lo encontramos en la oración modelo del Padre Nuestro. Él recalcó la importancia del perdón al declarar: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. A medida que perdonamos a nuestros deudores, somos perdonados por Dios de nuestras deudas. En la primera palabra, por Jesús en el Calvario, encontramos que en la misma Jesús acentúa y afirma la doctrina del perdón. El perdón
y el olvidar son dos caras de la misma moneda. La primera palabra nos revela tres acciones que son oración, el ruego y la apelación. La oración comienza con Padre, que en los labios de Jesús significa comunión, adoración, filiación. Al decir Padre, indica un estado de diálogo. Jesús oró rogando al Padre el perdón para los que lo crucificaron y aún para nosotros. En todo momento, Él tenía comunión con su Padre hasta en ese momento de dolor. Jesús aprendemos a tener, con Jesús aprendemos a tener acceso al Padre Celestial que Él nos oye. El ruego. No ruega por castigo, intercede por nosotros, a los que le trataron mal. En Isaías encontramos 53:7. Perdónanos es la única palabra contra el odio. La única palabra contra el odio es el perdón. Si practicamos el perdón, el volcán que está en erupción de una lava de odio se extiende, se extingue. Queda, ay, perdón. Se extingue. La falta de perdón produce enfermedades psicosomáticas. Causa úlceras, presión alta en el corazón, dolor de cabeza, depresión, problemas digestivos y nerviosos. Las personas que no perdonan, odian y jamás podrán ser felices. Su propio odio les destruirá y les consumirá. Jesús en el Calvario tenía todas las razones para pedirle al Padre venganza sobre sus acusadores, sobre sus verdugos, pero no lo hizo. En cambio, Jesús no rogó por un castigo, pero sí intercede a favor de los que le tratan mal. Nunca tomó en cuenta la acción despiadada de sus enemigos. Él no dice, Padre, quisiera que los perdonara, o Padre, deseo que los perdono. No, Jesús apeló a un perdón instantáneo, presente, actual. Perdónalos. La apelación. Porque no saben lo que hacen. El hecho de haber rogado, perdónalos, indica que en su ignorancia habían pecado contra la soberanía divina. Porque aunque la ignorancia no existe en el hombre de ser culpable por sus pecados, aunque la ignorancia no exime al hombre de ser culpable por sus pecados, el ignorar el conocimiento de la ley o de los mandamientos divinos no declara inocente a nadie. Es en el Calvario donde las cosas cambian de lugar. Jesús, el acusado, se convierte Jesús, el abogado. El condenado se vuelve el Salvador. Jesús es nuestro asistente legal, nuestro defensor. Él representa todo nuestro caso ante el Supremo Tribunal Celestial. Señor bendito, dice. El arrepentimiento es un contrato que firmamos con Jesús. El perdón es la absolución de una conciencia culpable. Oremos. Señor, te pido que me enseñes a perdonar a todos aquellos que de una manera u otra me han faltado, sea de palabra o de acción. Por ello ruego
y los perdono en lo más profundo de mi corazón. Amén. Vamos a Cristi con otro aplauso así de esos. Que anime, que ella llegue acá toda llena de amor de ustedes, hermanas. Gracias, Lupita. Eso es para una actividad. Lupita, si me hace el favor también, vamos a repartir como 2 sobres por mesa más o menos, tal vez una lleguen a 3. No lo abran todavía hasta que yo no les pida que lo abran para esta actividad. Bueno, pues para mí siempre es un privilegio, aunque sabemos todas que nos cuesta pues estudiar un poquito, dedicar un poquito de tiempo a la palabra y a ver qué es lo que el Señor nos dice a nosotras primero y luego qué queremos compartir para ustedes para que siempre se lleven algo de acá. A mí me tocó lo de la salvación. Jesús fue crucificado con 2 ladrones, como sé que todos ya saben, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es interesante porque el otro día me pregunté a mí misma, ¿de qué lado estaba el bueno o el malo? ¿Era la izquierda o la derecha? Pero en ningún lugar de la Biblia dice quién, ¿no? Digo, wow, pero claro, no importa, ¿no? Pero cuál estaba en el lado derecho y cuál del lado izquierdo. Durante las primeras horas que Cristo estuvo en la cruz, estos 2 hombres lo injuriaban como lo hacían los principales sacerdotes y los escribas. Pero en uno de los 2 ladrones hubo un cambio de corazón. Ya más o menos creo que todos saben la historia. Él admitió que era pecador y que merecía la crucifixión. Y dijo sobre Jesús, ningún mal hizo. O sea que ya se dio cuenta, de cierta manera es un arrepentimiento. Aquí eso lo dice en Lucas 23:41. Y arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto está en Lucas 23:42. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra más preciosa, ¿verdad? Y eso se encuentra en Lucas 23:43. Cristo le dio la promesa de salvación, así como estaba hablando del perdón, el pecado, y luego pues claro, aceptamos a Cristo y pues tenemos el regalo de la salvación, pues yo le digo el ticket de entrada, ¿no? Y esto solo, claro, a este ladrón que se arrepintió. El otro pues tal vez se sentía que no tenía que arrepentirse, se sentía justificado. Uno de los ladrones creyó en Jesús y fue salvo. El otro rehusó creer en Cristo y fue condenado al fuego eterno del infierno. De la misma manera nos sucederá a nosotros. Unos seremos salvos y otros condenados. Así que hay que pensar bien eso, porque la verdad que estar en un horno de fuego así al resto de la eternidad, yo no lo puedo ni concebir. Voy a aprovechar este momento y ahora sí pueden abrir los sobres, porque aquí tenemos, pues claro, en este dibujo que el Espíritu Santo me ayudó a hacer, Cristo con los 2 ladrones acá, ¿no? La salvación. Entonces aquí dice similitud y diferencias entre estos 2 ladrones. Entonces yo lo voy mencionando y según el que le haya tocado a ustedes, se van a parar y van a poner el que sea de similitud y luego el de la diferencia. Vamos a tratar primero con la similitud. A ver, la que tenga los 2 eran ladrones. Esta lo puede poner acá. Esa está en la similitud. Los 2 merecían el castigo recibido uno a la vez, según yo lo voy diciendo, ¿no? Oh. Este es diferente. Sí. Esto nada más que dice. Sí. Okay. Los 2 merecían el castigo recibido. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Exacto. Este va aquí en la similitud. Todo lo que tenían en común ambos. Los 2 estaban a la misma distancia de Jesús. Uno aquí, el otro allá. A ver quién le tocó ese. Los 2 tenían la mirada puesta en el Señor. Adelante.
Los dos escucharon al Señor cuando dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los dos pudieron hablar con el Señor, aunque tengan eso pues acá. Mediten sobre lo que le ha tocado para que más o menos sepan. Los dos estuvieron todos de este lado. Son los primeros van de este lado. A ver. Uno pidió. Dice aquí, los dos pudieron hablar con el Señor. ¿Okay? Los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación. Y los dos injuriaron al Señor. Yo mencioné ese. No, ese no va todavía. Estamos todavía en la similitud. Por eso tienen que leerlo primero. Según lo que yo dije, es lo que van a traer. ¿Esta qué dice? La misma. Exactamente, correcto. ¿Y este? A ver. Ajá. Ok. Ok. ¿Y esta otra? Exacto, ahí también. Ok, se lo repito entonces, los dos eran ladrones, los dos merecían el castigo recibido, los dos injuriaron al Señor, los dos tenían la mirada puesta en Jesús, los dos estaban a la misma distancia de Jesús, los dos pudieron hablar con el Señor, los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación, los dos escucharon al Señor cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Okay? Así es que en realidad, bueno, ya le comparto otra cosita. Vamos primero ahora a esto y después le digo algo que el Espíritu Santo me reveló. Ahora vamos aquí a algunas de las diferencias entre ambos. Párense para no confundirnos cuando les toque la suya, la que voy a mencionar ahora. Uno era crucificado a la izquierda y el otro a la derecha. Diferencias. Uno era crucificado a su izquierda y el otro a la derecha. El próximo. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió al Señor que los recordara en su reino y el otro no. Uno recibió respuesta del Señor y el otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo y el otro salvación de su alma. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón y el otro murió siendo perdonado. Uno resucitará con los santos, el otro con los injustos para el juicio. Okay. Cuando yo estuve haciendo esto, meditando un poquito sobre eso, porque verdaderamente no le dediqué tal el tiempo que había dedicado, pues por las excusas de todo lo que se le presenta en el día, ¿no? Pero lo que me puso el Espíritu Santo, que me vino a mi mente, porque yo no me doy mérito por nada, ¿no? Él me dice, está escrito con los dos ladrones acá, ¿verdad? Pero esto también en el centro soy yo. Aquí tenemos el bien, que es Jesús, el Espíritu Santo. Y por el otro lado tenemos el mal, Satanás y al mundo. Entonces yo siempre he escuchado, claro, no es de la misma manera, ni me comparo de esa manera, ¿no? Pero siempre han dicho, tienes que cargar tu cruz. Te cargamos la cruz. Y digo, wow, entonces estamos siendo al lado acá o acá. Con todas las experiencias que pasamos a diario, ¿no? Y entonces, la pregunta que me hice a mí misma fue, ¿a quién voy yo a escuchar? ¿Al lado donde está el Espíritu Santo, Jesús, o al lado donde están las cosas del mundo que atraen tanto a uno o a Satanás? ¿A quién voy a seguir? Porque claro, muchas veces escuchamos, pero hacemos nuestras propias decisiones y no nos da la gana, y a veces pues como que uno se hace, los dominicanos decimos te hace el chivo loco, como que no te das cuenta y que el Espíritu Santo te habló algo, pero tú como que no lo escuchaste o no lo quieres escuchar, ¿no? Entonces es muy importante que en ese ala para acá, ala para allá, pues nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para escoger, porque sé que nos pasa a cada uno de nosotros que a veces sabiendo no escogemos lo correcto. Ok, seguimos entonces.
El ladrón que se arrepintió hizo en el altar del Calvario una pública profesión de fe. Esto muestra que aún en el umbral de la muerte, Dios salva hasta el más vil pecador, si éste aún en vida, de corazón sincero, se arrepiente, como dijo anteriormente Carmen. Aquel ladrón no necesitó un curso para bautizar o ser miembro de una iglesia, solo en creer en Cristo y aceptar su divinidad y su realeza. Lo preparó para tener una cita con la muerte. Entonces aquí dice, que me pareció interesante, que dice, la última alma que Jesús ganó fue sin prédica o sermón. No fue en el templo ni fue en la sinagoga, fue colgado de una cruz. Eso me pareció interesante. El problema de la humanidad, de nosotros, es que pensamos muy poco en la realidad de la muerte. Y sinceramente a veces pensamos, porque claro, toda la juventud, la pachanga, el bailar, el aprender, el trabajar, ir a la universidad y todo eso. Pero hasta que uno no llega a cierta edad, por ejemplo, como yo ahora, mi mamá, ¿no? Que mi mamá le está pasando. Entonces, verdaderamente es cuando empezamos a pensar de la muerte. Y entonces como que vamos escalando y nos enfrentamos a una realidad que tarde o temprano, la verdad que nos va a tocar a nosotros también. Entonces sí tenemos que estar preparados para recibir ese ticket de entrada al cielo. Entonces, ¿estamos preparados para recibir la muerte? ¿Estamos preparados que si nos tocan a la puertecita, pum, 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 o no nos tocan y aquí llegó? ¿Estamos ya listos para partir? Exacto. ¿Quiénes levanten sus manos todos los que se sienten seguros y listos de que si ahora le tocara la muerte, pues iban al cielo? Amén. ¿Saben? Acabamos de tomar la cena. ¿Cuántos hicieron declaración de fe para recibir el tiquecito de entrada? ¿Ese ticket de entrada? Yo muchas veces comparto con algunos, cuando le hago a las personas, ¿no? Que tal vez no están asistiendo a una iglesia, no han estudiado la palabra de Dios, y yo le digo que yo tenía en mi nevera una portadita donde tenía a Jesucristo cargando la cruz y decía: prefiero vivir mi vida como que hay un Dios, hay una entrada, hay un cielo, porque cuando llegues al final de la jornada vas a tener entrada con ese ticket que tienes, que vivir la vida pensando que no hay nada al final y cuando llegue frente a esa puerta no te abran. Así que vale la pena, vale la pena. Entonces, podría decir: hoy estaré contigo en el paraíso. Si no estás preparado, te invito a que te prepares. Si estás interesada en las que no, o sea, si hay alguna que no ha hecho su declaración de fe y desea que las encaminemos en eso, pues pueden ir con Rosita o con cualquiera de nosotras acá de la iglesia. Exactamente, al final, perfecto, haber un llamado, así que para no perder, tener y comprar, así como se hace en el cine, que se reserva por el internet. Usted compra su ticket, lo pone en la tarjeta de crédito. Tiene la oportunidad de hacerlo por adelantado desde ahora, tener ese ticket de entrada garantizado. Así que muchas gracias. Me toca a mí. El Señor es grande y es poderoso. El Señor es lo más hermoso que puede haber en cada corazón de nosotros. Y el Señor me dio esta palabra, se la dio a Rosita para que me la diera a mí. Y de verdad que, primero que todo, en mi corazón. Y es una palabra que habla, es la tercera palabra, habla sobre el deber. Que dice en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Amén. El Señor es grande y es poderoso, y Él nos enseña aquí estas 4 verdades. Y la primera es
el deber que Jesús tenía con su madre, el deber que nosotros tenemos con todas nuestras madres, el deber que nosotros tenemos con el prójimo, el deber que nosotros tenemos con cada persona. Y de verdad que el Señor me dio esta palabra. Y gracias a Dios, yo he entendido este deber que yo he entendido con toda persona que necesita de mí. Porque Dios fue el primero que yo llegué a Él. Y yo necesito de Él todos los días. Entonces, ¿cómo nosotros no darle al Señor ese regalo de nosotros estar pendiente de nuestro prójimo? Y el Señor me lo puso a mí, de verdad que me lo puso a mí, porque Él confió en mí. Y si Él confió en mí, ¿cómo yo desairarlo, cierto? ¿Cómo yo no tratar? Estoy en la lucha, estoy luchando cada día más y más y más para que esta confianza que el Señor depositó en mí, Él vea que es verdad, que es sincera. Porque Él hizo todos los arreglos en mí para en ningún momento nosotros dejar ni a nuestras madres, a nuestros padres desamparados. Gracias a Dios me lo dio a mí. Como clamo por todas esas personas que quizás están desamparadas, que quizás estén en un asilo, que quizás estén en una calle, que quizás están en un andén. Si nosotros podemos ayudarlos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ese es el deber que Dios nos manda. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? No hacerlo porque nos vean, porque esto, porque Marta es buena. No, por el amor que Dios puso en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y dice aquí, es bien significativo que las últimas palabras de preocupación y cuidado por un ser humano que Jesús pronuncia en esta tierra sean para su madre, para todo el prójimo. Con todo esto, Jesús nos hace pensar que no debemos dejar de pensar en nuestros padres. El apóstol Pablo también lo señala diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que en el mandamiento, que es un mandamiento con promesa, como lo dice en Efesios 6:2. Y es verdad. Si nosotros honramos a nuestros padres, a nuestro prójimo, el Señor siempre está con nosotros. Y esta palabra que Rosita nos puso en la mesa, les voy a leer la que a mí me tocó. Experimenta el poder de hablar cada día con Dios, fundamentando las oraciones en las fieles promesas de su palabra eterna. Verdadera, dedica un tiempo de tu día para buscar a Dios, decirle cómo te sientes, manifestarle tus necesidades y alabarlo con gratitud, porque Él siempre te oye en su alto refugio. Amén. En ningún momento Él no nos va a oír. Siempre, siempre, a la hora que sea, en cualquier instante, donde tú quieras, háblale a Dios, que Él siempre te escucha. Él siempre te está escuchando. Las amo y que Dios me los bendiga. Amén. ¡Bravo, Martica! Bravo, Martica. Aquí vengo. Bendiciones a cada uno de ustedes. A mí me tocó la número 4, ¿verdad? Ok. Y me tocó la palabra del desamparado. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo encuentran en Mateo 27:46. Este grito evocaba el Salmo 22:1, el abandono por parte del Padre, del cual Jesús se sintió objeto. Formaba parte de la redención, pero consumada la obra redentora, el Padre le esperaba satisfecho de su obediencia. Pablo dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, en 2 Corintios 5:21. Puesto que Jesús moría en la cruz, hecho pecado, y el pecado produce separación de Dios. Jesús sintió ese abandono. Ver Isaías 59:2. Jesús
pasó la terrible experiencia de sentirse abandonado por Dios. Él era el sustituto de todos los hombres, llevando en él el pecado de todos. Siendo 100% hombre y 100% Dios, Jesús se sintió el dolor de la separación del Padre para con el Hijo, a causa del pecado del hombre. El Padre Celestial, al ver a su Hijo puro y santo, lleno de suciedad de nuestros pecados, no pudo soportarlo y le dio la espalda. ¿Se ha preguntado qué dolor ha de haber sentido Jesús al estar por primera vez separado de la gloria de su Padre? Por este motivo, él sintió dolor y la soledad lo envolvió. Sí. Es fuerte, ¿ah? Muchas veces las personas cuando sufren soledad, especialmente ya cuando estamos cogiendo cierta edad, si nuestra pareja se va o nuestros hijos se fueron, muchas de las mujeres pueden estar solas. Hasta nosotras mismas que tenemos familias, a veces nos encontramos solas. Sentimos una soledad que uno dice, ¿qué me pasa? Si yo tengo a mi esposo, mis hijos. Pero a veces es porque no estamos buscando la presencia de Dios. Creo que esa es una de las primordiales visitas que tenemos que tener en nuestras vidas, la vida de nuestro Señor. Porque si el Señor Jesús mismo nos dio ejemplo de que Él sufrió la soledad, porque el papá lo abandonó en ese momento, porque el Señor no podía ver el pecado. Entonces podemos declarar, Señor, si tú lo pasaste y lo pudiste superar porque era Dios, yo también lo puedo superar. Entonces a veces cuando nos sintamos solas, recordemos que Jesús nos puede dar ese abrazo y el sentirnos bien acompañados. Amén. A ver, a mí me tocó la palabra de necesidad. La quinta palabra de Jesús en la cruz fue tengo sed. Y dice exactamente la escritura, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Aquí nos muestra 100% la humanidad de Jesús. Él tenía sed, él siendo la fuente de vida, ¿cierto? Él dice que la fuente de vida, la fuente de agua, cuando la samaritana llegó al pozo, él le dijo que tenía sed también, o sea, él era un ser humano, como 100% hombre. Y él había pasado, el día anterior, estamos en la hora novena, estamos a las 9 de la mañana más o menos del día viernes, cuando él es crucificado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él ha estado, el jueves fue el día de la Pascua, el miércoles él estuvo en Getsemaní y él tuvo esa transfiguración. Ustedes se imaginan el cuerpo de Jesús transfigurado, ustedes se imaginan todo lo que, como un cuerpo físico puede, todos los cambios hormonales y todo que puede sufrir. Obviamente me imagino que el cuerpo como tal, después de una transfiguración así, estaba debilitado. Después de esto tuvo todo un día bien congestionado con la cena, con sus discípulos, enseñándoles. Y después de esto lo han atrapado, se va al Monte de los Olivos y lo atrapan, ¿cierto? Lo tuvieron toda una noche sin dormir, golpeándolo, maltratándolo, haciéndolo sentir mal. Y adicional a eso, al día siguiente lo flagelan, le están dando latigazos. O sea, él perdió muchísima sangre. Cuando él ya está en la cruz, después de haber, ustedes imagínense todo lo que tuvo que sufrir él y todo, cargar esa cruz que era bien pesada por todas las calles de Jerusalén. Cuando él ya lo suben en la cruz, está absolutamente extenuado. Imagínense ustedes, no ha tomado nada en muchas horas, ha estado totalmente cansado, está allí ya después de muchas horas y él le dice, ahora esto es más o menos 3 o 5 o 6 horas después, dice, tengo sed. Es lo normal, ¿cierto? Un cuerpo físico siente sed. Entonces aquí podíamos ver la humanidad de Jesús. Pero para que él sintió esa sed, dice la palabra de Dios, que es para que se cumpliesen las escrituras, ¿cierto? La escritura, hay 2 escrituras que eran proféticas, que están en el Salmo, ahora lo perdí, es que no veo nada. Bueno, el Salmo dice tengo sed. Se cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22, 13, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Así estaba él, totalmente seco. Realmente dice que
físicamente, los que han estudiado la muerte de Jesús, los médicos, el fisiólogo, dice que él estaría tan absolutamente, realmente seco que su lengua, ni siquiera podría hablar casi, su lengua casi que estaba pegada al paladar. Cuando uno tiene sed, como que la lengua se pega al paladar. Y la segunda parte de la escritura decía, después dice que, la segunda profecía que se cumpliría es que decía, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Ustedes todos conocen que una persona, alguien, cuando dijo tengo sed, alguien se acercó en una lanza, le puso un hisopo y le puso vinagre para beber. Nadie dice quién se acercó, no dicen si fue de pronto, parece un soldado, pero uno no sabe quién. Nadie de toda la gente que lo había salido a su encuentro, que le habían tirado sus mantos, que le habían tirado todas las cosas, ninguna de esas personas fue capaz de enfrentarse a una sociedad y decir, a mí no me importa lo que está pasando, él hizo algo por mí, yo creo en él, yo lo voy a hacer. Nadie hizo nada. Ahí él estaba totalmente solo. Ahí nadie fue capaz de decir, a mí qué me importa qué va a pasar. Él hizo algo, no. Jesús estuvo totalmente solo ahí. Pero la razón de que Jesús estuviera ahí solo, había una razón, por supuesto, todas la sabemos. Habían tres cosas básicas. Primero, porque él era humano, tenía toda su humanidad allí. Segundo, porque él venía a ser el sustituto de todos nosotros, para que nosotros no tuviéramos esa sed jamás. Él fue claro con la samaritana, dijo que si bebíamos de su agua, nosotros nunca íbamos a tener sed. Él hizo la sustitución completa por cada uno de nosotros. Y tercero, obviamente, si nosotros pensamos en esa área, nosotros no vamos a, y si creemos en Jesús tal cual como es Él, la fuente de vida eterna, nosotros no vamos a tener que sufrir la sed del infierno. O sea que el que fue todo un hombre, hombre, se hizo totalmente Dios, el creador en el principio, con Dios Él estaba, dicen las escrituras que Él estuvo en el principio, ¿cierto? Que Él era el verbo y que en el principio Él estaba con Dios. Él se despojó totalmente del mismo, vino a la tierra como lo que era. Un hombre total para darnos esa vida eterna, esa fuente de vida que él tenía sed, porque era totalmente humano también. Le damos las gracias a Jesús por esto, porque realmente sin Él no tendríamos nosotros la vida eterna que tenemos, la posibilidad de salvación. Amén. Bueno, mis hermanitas, a mí me tocó la sexta palabra, la palabra de cumplimiento. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso lo podemos encontrar en Juan 19:30. Vemos que de los 4 evangelios es el de Juan el único que habla con más exactitud acerca de esta sexta palabra. La razón es obvia. Él fue el único de todos los apóstoles, un testigo visual y oyente del drama de Jesús en el Calvario. Él estuvo al pie de la cruz durante el suplicio de Jesús, por tanto no pudo borrar de su memoria las palabras, tengo sed, que acaba de decir Claudita, y consumado es. En el original griego, consumado es tetelestai, que procede de la raíz griega teles, que traduce fin, perfecto, cumplir, acabar. Por tanto, la palabra tetelestai nos habla de un cumplimiento, de un fin, de algo perfecto, de un todo acabado, de algo ya consumado. El ministerio de Jesús fue trazado desde la humanidad. Nada ocurrió por azar. Todo fue calculado por el Padre. Todo lo planificado por Dios se cumplió al pie de la letra. Las jotas y las tildes de la ley en Jesucristo se cumplieron. Pero una humanidad ebria de humanismo pensaría que el ministerio terrenal de Jesús terminó en una derrota histórica. Y siempre debemos tener bien claro que Jesús hace la historia. Jesús es la historia. Aún más, el nacimiento de Jesús dividió la historia en antes y en después. Incluso fue el autor de los eventos más grandes de la historia: su nacimiento, su muerte y su resurrección. Hay 3 puntos que debemos considerar en esta sexta palabra, que solamente no hubo un cumplimiento profético como siempre hablamos, también hubo un cumplimiento tipológico y soteriológico.
Bueno, ustedes me dirán qué quiere decir tipológico. Tipológico está relacionado con personas, eventos, instituciones, ceremonias, ilustradas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo de esto tenemos en Génesis. Las túnicas de las pieles con las cuales Dios vistió a Adán y Eva son un prototipo de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo. El sacrificio de las ovejas traídos a Jehová por Abel es el prototipo de Cristo. El arca del diluvio es el prototipo de Cristo, en cuya persona hay refugio y salvación. El sacrificio de Abraham también representa 4 veces el prototipo de Cristo. Abraham como el Padre, Cristo, Isaac como Cristo, el carnero a Cristo, el sustituto del ser humano, y la liberación de Isaac como la resurrección. Aunque José no fue el prototipo de Cristo, pero en ellos vemos analogías en sus vidas. Amado por el Padre, Jesús amado por su Padre Celestial. Odiado por sus hermanos, Jesús odiado por los judíos. Vendido por sus hermanos, Jesús vendido por Judas. Desconocido por sus hermanos en la primera visita de Egipto, Jesús desconocido en su primera venida como siervo. Y las que vamos a ver, también están profecías que se van a cumplir, son en la segunda visita revelado en la segunda visita. José fue revelado en la segunda visita. Jesús va a ser revelado en su segunda venida, cuando venga como Mesías, como el Rey. Reunido con su Padre y sus hermanos, Jesús nos reuniremos en la eternidad con todos los creyentes y los judíos que crean en Él. Ahí vemos un cumplimiento tipológico. Ahora tenemos un cumplimiento profético. Son muchas las profecías que se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesucristo. Lo más significativo es que solo en la crucifixión fueron cumplidas unas 30 a 33 profecías. Entre ellas, Génesis 3:15, el Salmo 22, que estaba hablando Claudita, el Salmo 69, el Salmo 118, Isaías 53. A lo largo del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas solo son luces que alumbran el camino a la salvación. En ellas encontramos a lo largo de todo la descendencia de Jesús, su nacimiento, la fecha, incluso la fecha y el lugar, la virginidad de su madre, su nombre, la traición, su muerte en la cruz, su sufrimiento, su humillación, su sepultura, su resurrección, etcétera, etcétera. Todo eso fue cumplido por Jesús. En el ministerio de Jesús no hay casualidades ni coincidencias, sino un cumplimiento. Un cumplimiento calculado en la voluntad divina. El cumplimiento esotérico lo vemos en la finalidad del ministerio de Jesús, que era unir en Él a Dios y a la humanidad. Ser mediador entre Dios y nosotros es la verdadera razón por la cual Él se dio a sí mismo. Una de las figuras bíblicas que más simboliza a Cristo es el Cordero, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual. Algunas de las aplicaciones que podíamos hacer a Jesús como Cordero las podemos encontrar esotéricamente: el Cordero escogido desde la eternidad, el Cordero señalado por Juan Bautista, el Cordero mudo que se dejó llevar al matadero, fue el Cordero inmolado, fue el Cordero de un sacrificio permanente. Todos los beneficios incluidos ofrecidos en la salvación se han hecho posible mediante la muerte expiatoria de Cristo. Los beneficios son el perdón, justificación, reconciliación, posición, sanidad, adopción, intersección, resurrección, glorificación y santificación, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, la palabra consumado es, no son palabras de un Cristo derrotado, sino uno que venció. Consumado es, no son palabras de un fracasado, sino de un vencedor. Consumado es, no son palabras de alguien que muere involuntariamente, sino uno que está dispuesto a morir voluntariamente. Consumado es, no son palabras de alguien víctima de un accidente histórico, sino uno que responde a un acto soberano de Dios.
Soberano es un grito de victoria, es una nota de triunfo, una meta alcanzada, es un fin realizado, una cumbre escalada, un logro completado. Cristo consumó, Cristo cumplió todo para la eternidad y ya no hay nada que podamos hacer por nuestra salvación. Todo lo que puedes hacer es aceptar por fe lo que Cristo hizo en el Calvario y recibirlo en tu corazón. La pregunta es, ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Si lo has hecho, camina por su camino. Y si no, te pido que hoy es el día. Hoy estamos a un latido a la eternidad. Bendiciones, princesas. Hermosas palabras, ¿no? Y poderosas además. Bueno, a mí me tocó la palabra de la expiación. Yo me puse a meditar mucho en esta palabra porque casi cada año por lo regular hacemos esto de revisar cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz y nos alientan y nos motivan. Pero específicamente en esta ocasión, no sé, como decía Martica, como uno lo toma primero para uno, y el Señor me hizo como una remembranza de lo que Él había hecho, precisamente lo que le dio a Carmen, a María. Siempre me confundo con el nombre, como le dio a María lo de Isaías, lo de Abraham, que tenía que sacrificar a su hijo, toda esa tipología, me llegó en el momento que yo estaba viendo esta palabra. ¿Pero por qué? Porque en Lucas 23:46, vamos a leerlo, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este versículo parece como muy cortico, pero si uno se pone a ver en la tipología que dijo María, nosotros podemos ver que encierra demasiadas cosas. Es un sacrificio tan grande que a veces no lo podemos dimensionar y nos ponemos así a repetir cada palabra que el Señor Jesús dijo, pero al final el hecho de que Él haya dicho que en tus manos encomiendo mi espíritu, esa palabra de expiación quiere decir que Él vino a pagar una culpa que Él no debía, para empezar. Nosotros, a través del pecado de los primeros padres, hemos sido pecadores toda nuestra vida y no podíamos hacer nada para poder librarnos de esa culpa y de ese castigo, de esa ira del Señor que venía sobre nosotros. Entonces Él vino con una muerte real. Esta palabra de expiación yo la traigo en tres categorías. La muerte real del Señor. Muchos pensamos que, como ya pasó hace tiempo y lo vemos como una historia, como una fábula, pero realmente Él se hizo hombre como usted, como yo, y como dice en Isaías, Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras culpas, pagó por todos nuestros pecados. Él fue a una muerte realmente obediente, porque el mismo Isaías dice, ni siquiera abrió la boca para defenderse. O sea, yo en serio que yo pienso en el Señor Jesús y digo, Él no pecó, Él no tenía ninguna culpa, ni siquiera ninguna necesidad, simplemente lo hizo por amor. Él vino a expiar nuestros pecados, Él vino a pagar por todas nuestras culpas, y no solo por nosotros, sino por los mismos judíos, por nosotros, por nuestras generaciones. Entonces nosotros, ahora, yo quiero invitarlas a ustedes a que de verdad, no en este día solamente, que se haga una constante de estar conscientes del gran sacrificio que hizo Jesús,
de que la gran expiación que Él culminó por ti, por mí, y sin merecerlo, o sea, como dijo Claudita, la necesidad que tuvo con todo ese sufrimiento que pasó, que al final, ¿hasta cuándo vino a decir que tenía sed? Y no es porque Él, es que muchos dicen, es que Él era Dios. No, pero Él tenía un cuerpo de carne así como el de usted. Entonces póngase un momentito a pensar en ese lugar, póngase usted, ubíquese en ese lugar. A mí me tocó hacerlo y pensar, o sea, cierto, o sea, cuánto dolor, o sea, cuánto recibió. Todo el castigo del mundo entero fue sobre Él. Entonces cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, Dios no tiene comunión con el pecado. Todo el pecado estaba sobre Él, pero era algo que tenía que cumplir. Era algo que Él quería hacer porque te ama a ti, a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esa palabra expiación para mí ha sido poderosa en esta semana. Y eso que, bueno, me llegó hace unos días, ¿no? ¿Qué fue? ¿El lunes? El lunes. Martes. Bueno, el día que me llegó, yo ahí mismo la empecé a leer. Y yo dije, wow, o sea, uno lo ve tan simple. Sí, la expiación. Sí, es que expiró, entregó el Espíritu. Pero algo aquí adentro me decía, eso es poderoso. Entiéndelo, compréndelo, o sea, léelo con entendimiento. Y me puse a leer, y aquí les van las citas también bíblicas. Aparte de Isaías 53, conforme a la muerte real, dice Hechos 2, 23 y 24. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos inicuos y lo crucificaron. O sea, Dios sabía qué iba a pasar con su hijo. Y aún así, el mismo amor de Jesucristo obviamente venía del Padre, porque el Padre quería reconciliarse con nosotros. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, aquí está la promesa y la buena noticia. El nosotros creer en el sacrificio de Jesucristo, en esa expiación, nos va a dar la vida eterna. Ahora, la pregunta es, como todas mis hermanas lo han hecho, ¿estamos preparados? O sea, ¿estamos preparados? Sí. ¿Hicimos la confesión? Sí, muchas de aquí ya si no es que la mayoría. Pero esto no se acaba ahí, no se acaba con hacer una declaración. No se acaba porque tenemos que ser perfeccionados día a día, la palabra lo dice. Aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga. No nos durmamos, iglesia. Esa es mi exhortación ya personal. No nos durmamos. Esta palabra expiación, recuérdenla siempre, es para salvación, pero se pagó un precio muy caro por nosotros. Amén. ¿Sí? Amén. Lo que esta mañana está sucediendo aquí es trascendental. Esto no es un evento más. Yo creo que del año este es el más importante, de verdad. Porque tomamos conciencia de la importancia y de lo que hemos descuidado, ¿verdad? El entender verdaderamente lo que pasó en el Calvario. Fue algo que aún a veces en nuestra comprensión no alcanzamos a asimilar lo que estaba pasando ahí. Y ahorita que veía la decoración veía así, el Señor se puso esa corona, ¿verdad? De espinas. Pero luego llegó al cielo y le pusieron la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él cumplió. Como decían mis hermanas, consumado es. Él consumó el sacrificio. Pero también nosotros tenemos una misión que hacer. Y un día estaremos frente al Rey diciendo, consumado es. Cumplí en la tierra, Señor. Así que esforcémonos. Y después de las 7 palabras, yo siempre, cuando recordamos que esta fecha es muy importante, en el mundo la celebran como el Easter, como la Semana Santa. Para nosotros tiene que tener mayor trascendencia, porque nosotros sí tenemos
realmente el mensaje como debe de ser. Y cuando yo leí las 7 palabras que les compartí a mis hermanas, no se quedó ahí porque yo nunca había ido más allá. El Señor murió en la cruz del Calvario, pero pasó un evento después de su muerte impresionante, que me llenó tanto cuando yo estaba leyendo un libro que mi hermana María me prestó hace como un año o más. Ya se lo regresé, pero me lo regaló. Y entonces me interesó tanto ver lo que pasó cuando Cristo murió. Hubo un evento que pocas veces lo recordamos en este tiempo, que es que el velo se rasgó. Y eso nos lleva a una enseñanza tan poderosa. Dice que al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año nada más. Ofrecían el sacrificio de los corderos, de las palomas, todo en los atrios, pero entraba con la sangre a rociar el altar, el sumo sacerdote una vez al año, para pagar el pecado del pueblo, que era como se utilizaba con el cordero que habían inmolado y todo eso. Pero aquí cuando entendí esto, ¿verdad? Cuando se rasgó el velo del templo, dice que de abajo hacia arriba, ¿quién creen que entró? El sumo sacerdote. Dice en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme anhela del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, él se convirtió en el sumo sacerdote y entró rasgando el velo. Y cuando un velo se rasgó, quiere decir que ya estaba abierto el acceso, ¿verdad? Eso nos da la libertad de orar y llegar hasta el trono de la gracia. Ser escuchados por el Padre. Y nuestro intercesor y sumo sacerdote se llama Jesucristo. Amén. Y bueno, Él fue nuestro mediador y representante. Él entró como sumo sacerdote, pero también entró como cordero. Eso me llegó, wow. Dice en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Juan 1:29 vemos, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía de él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Háganse esa imagen en el cielo. Millones de millones. Y a todo lo creado, que decían a una voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren cómo estaban levantando a Jesús, porque era el Cordero que fue inmolado y que era digno de todo esto. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Cordero. Amén. ¿Se dan cuenta que no terminó todo con la muerte? Amén. Ese evento que pasó, pues se necesita mucho tiempo para entender, pero lean, porque dice la palabra que cuando Él murió, ¿qué pasó? Tembló la tierra, se oscureció, se levantaron los muertos, imagínense, los muertos que habían muerto justos fueron caminando hacia la ciudad. Yo no me explico eso, no sé qué se sentiría. Si mi abuelita ya estaba enterrada hace 10 años, de pronto la veo que viene. O sea, pasaron muchos eventos después de que el Señor murió. Pero estos dos eventos, de verdad que me tocaron tanto,
que nunca los había tal vez analizado de esa manera. Y bueno, por último dice que su resurrección nos justifica. Porque Él murió, entró al lugar santísimo a representarnos, a ofrecerse como cordero y como sumo sacerdote, pero Él no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Bueno, dice la palabra que el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitó para nuestra justificación. Transgresión es todos nuestros pecados. Él fue entregado por eso, pero resucitó para justificarnos. Nadie nos podemos justificar. Y somos bien listas, ¿a poco no? No, es que yo lo hice porque esto. No, me obligó Elenita. No, es que Merceditas dijo. El que nos justifica de todas las faltas es Él, delante del Padre. Amén. Dice la palabra, ahora les voy a dar mucha palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, hermanas, tengáis que ser afligidas en diversas pruebas. ¿Alguien tiene pruebas? Amén. Levante la mano. Uy, creo que no me dio. Entonces, si ya lo dice la palabra, anímense. Por un poco de tiempo vamos a ser afligidas por diversas pruebas, para que sometida, fíjense para lo que sirven las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Quién ha visto a Jesús? Amén. Pero el Espíritu de Dios nos promueve ese amor hacia Él, ¿sí o no? Amén. Yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón y no con las emociones. Cuando entendemos de esta manera lo que esta mañana Dios nos está hablando, ¿cómo no amarlo? Háganse la imagen de Él, todo lo que padeció por nosotros. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso no tiene precio, hermanas. Un día vamos a estar, usted y yo, frente al juez, en el cielo, en el juicio que nos justifica o que nos condena. Así que tenemos la oportunidad mientras estamos vivos, todo el que ha creído en Jesucristo. Luego dice en Mateo 28, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Todo esto que yo estuve leyendo me quedaba pensando y decía, wow, no nos ha tocado ver algo así tan asombroso que tal vez ni resistiríamos verlo, ¿verdad? Dice que también hubo un gran terremoto el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, cuando vino María Magdalena y María a ver el sepulcro. Dice que hubo un terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso sí, se impresionaron. Dice que temblaron y pues se desmayaron, ¿verdad? Como muertos al ver esa visión. Primero el temblor y luego ver ese ángel. Dice, mas el ángel respondió a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis. Aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve.
Y ellos acercándose, le abrazaron los pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Qué tal? El Señor resucitó, se encontró con las mujeres y les dijo, vayan a Galilea. Entonces ahora, ¿a dónde vamos a ir a encontrar al Señor resucitado? Al cielo. Alguien de mis hermanas dijo, ¿están listas para morir? Yo creo que deberíamos estar siempre cada día listas, porque la vida la tenemos prestada, no sabemos en qué momento. Entonces, como no sabemos cuándo nos toca partir, pues es mejor estar listas, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir un fuerte aplauso para el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha resucitado, amén. Y bueno, mientras mis hermanas están preparando algo, no sé si ya están listas. Ok, bueno, recibámoslos con un aplauso porque han estado pagando un precio. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo.
Buenísima bailarina. Quiero que en esta mañana puedan inclinar su rostro y podamos seguir manteniendo este mismo espíritu de reverencia, este mismo espíritu que nos une en uno solo con Cristo, reconociendo que si esta es tu primera vez que estás aquí, si esta es la primera vez que tomas conciencia de lo que fue el sacrificio en la cruz, de esas 7 últimas palabras que dijo Jesucristo, que como decía esa canción, la cruz es una muestra de amor. Fue el sacrificio más grande que ha habido sobre la tierra. Y ese sacrificio fue por amor a ti y por amor a mí, para la redención de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. No hay ni un justo, solo Jesucristo. Y no le importó a Él, siendo Dios, Rey de reyes y Señor de señores, sino que Él dejó su lugar en el cielo, vino a tomar cuerpo de hombre para poder sentir el dolor, para poder, como decían mis hermanas, tomar todo ese peso del pecado, poder renunciar a su Padre por unos instantes por culpa de nuestros pecados y sentir cada látigo, cada escupida que le hicieron, cada golpe, cada flagelazo fue por amor a ti y por amor a mí. Hay una parte en la Biblia donde habla de que cada uno de los látigos que sufrió Jesucristo representa cada una de nuestras enfermedades. Y es exactamente el número de las enfermedades que se han descubierto con diagnóstico. Así que cada una de tus enfermedades, Jesucristo las pagó en esa cruz. Yo quiero invitarte a que si tú nunca has hecho esta oración, que si tú nunca has reconocido en tu corazón que solo hay una persona que te puede salvar, que si solamente hay una persona que te puede liberar, como escuchábamos, cada resentimiento, cada falta de perdón es cáncer para los huesos, es enfermedades que uno trae, es el poder tener amargura, odio, rencor, todo eso seca los huesos. Así que esta mañana, si tú quieres ser libre de eso, yo quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco en esta mañana que soy pecador, que cada uno de mis pecados los entrego a ti en esta mañana. Me humillo delante de ti. Reconozco que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Reconozco en mi corazón, reconozco en mi alma, en mi mente y en mi espíritu que solo Jesucristo tiene el poder para limpiar mis pecados, para liberarme de amarguras, de odio, de falta de perdón, de rechazo, de todo espíritu de muerte. Esta mañana me declaro libre por el poder de Jesucristo. Y declaro en esta mañana que tú estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Y que esta mañana hay fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Señor Jesús, te invito a que mores en mi vida.
y seas el Señor de mi vida. Que tu Espíritu me guíe por este mundo hasta tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta mañana ha sido maravilloso, mis amadas. Esta mañana, no sé tú, pero yo me siento privilegiada de estar aquí. Me siento privilegiada de haber sido partícipe de su Santa Cena, de poder recordar ese sacrificio tan hermoso, de poder ver cada uno de los elementos, cada danza que hicimos. Todo fue solamente para glorificar y exaltar a nuestro Rey. Y quiero invitarte a que si tú has gozado de esto, si tú has sentido parte de este ministerio, que sigas apoyándonos, que sigas viniendo cada primero de cada mes, que sigas invitando más mujeres, que si esta mañana tú te sentiste feliz, no seas egoísta. Invita una amiguita, invita una vecina, invita a alguien de tu trabajo, para que el próximo mes puedan estar con nosotros. Estaremos celebrando el mes de las madres, así que va a ser un momento bien especial. Todas aquellas que tenemos madres, somos bendecidas y tenemos el privilegio de tener nuestra madre todavía, pues las vamos a celebrar. Las que somos madres, nos vamos a celebrar, y las que ya no tienen a su mamá, pues las vamos a recordar. Así que, pues queremos pasar nuestra canasta de ofrendas para que según sientas en tu corazón puedas ser partícipe de esta próxima evento el próximo mes. Recuerden que como sembremos generosamente, generosamente también vamos a cosechar. Así que bendecimos sus finanzas, agradecemos cada una de su cooperación y le pedimos al Señor que, ¿cómo se dice? Que multiplique al 100 por 1. Amén. Bendecimos esa semilla. Ahorita que ahorita por las ofrendas seguimos a tomar la foto. Claudia. Sí, Lupita, déjame orar por él. María Elena, por favor. Extendemos las manos hacia la canasta, la corona de las princesas. Amén. No tenemos 1 millón, pero tenemos 1 millón de amor. Amén. Con mucho corazón, Señor, para ti, Señor. Para que tú ayudes a esta iglesia, Señor, y a todas mis compañeras, hermanas, para seguir esta misión, Señor. Todo lo que se haga es para ti, Padre Santo. Así como le extendiste el territorio a Jabes, Señor, te lo pido que lo extiendas aquí, Señor. Señor, te pido mucha salud, mucho amor, mucha paz y sobre todo mucha unidad entre todas. Cuídanos, protégenos, Señor. Cuida a nuestros hijos, a nuestras familias, Padre Celestial. Y gracias te doy, porque me dejas venir, Señor. Gracias, Padrecito, porque tú sabes que me hace falta, pero hágase tu santa voluntad, ahora y siempre. Las quiero mucho, hermanas. ¿Listas para la foto? ¿Las danzarinas? Ay, sí,
Yo voy a tirar ahora también. ¿Quién hizo los vestidos? Especiales. Me botaste. Me botaste. Gloria a Dios. Él es el que merece la gloria. Yo no sé nada. Eso no lo seguro, pero es Espectacular. Mírame a mí. Mírame a mí. Lo ves compradas. Mírame a mí. Compraste colores. Carmelita. 3, 4 le saqué. Aquí. Ahora sí vengan todas las princesas. Yo tengo una palabrita. Diga, por ahí está el micrófono. Una sola, no.